Gael García dice que esperaba más del gobierno de AMLO y lo tunden en redes. El actor Gael García indicó que esperaba más del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperaba mucho más, la verdad. En entrevista con Adela Micha, Gael García mostró su pesimismo, pero reconoció que pese a todo, votar por AMLO era lo que convenía al país. Siento que también era lo que creo que convenía, como para cambiar un poco la dinámica en la que estábamos, señaló. El también director de cine y productor audiovisual justifica su forma de pensar porque para él, con AMLO, desgraciadamente muchas dinámicas no cambiaron del todo en el país tras el triunfo de la 4T, y puso como ejemplo a Petróleos Mexicanos, una empresa que desde su perspectiva está obsoleta porque no está funcionando lo que prometía en las regiones petroleras de México. Vas a los lugares donde esto sucede y no ves riqueza, al contrario, ves una desigualdad brutal y una pobreza lacerante, se atrevió a afirmar. Y externó su preocupación sobre la crisis climática. Creo que ahora justo está el terreno fértil para hablar de las cosas que importan de una forma más aguda y fuerte, y encontrar espacios en común en donde de alguna manera se está replanteando la política en todas partes del mundo, y hay algo que debe surgir en el gobierno de México, donde estos temas son los centrales para que no sintamos que esperábamos más o esa especie de desilusión, puntualizó. El también director habló sobre la aprobación de la ley de hidrocarburos y señaló que el gobierno en México está yendo en una dirección contraria hacia este futuro, que es el que eminentemente tendremos que tomar porque si no nos vamos a quedar muy rezagados y vamos a destruir cosas que ya no van a ser recuperables. El actor indicó que hay un antes, una ahora y un después. Destacó que Pemex es uno de los grandes triunfos del país, pero la actividad que realiza y el concepto de Petróleos Mexicanos está cayendo en un estado obsoleto, donde directamente ya no está funcionando lo que prometía. El actor y director habló sobre la serie El Tema, que intenta mostrar la gravedad del cambio climático en México. Ha sido un año muy complicado, valorando lo que esta pandemia sacó a relucir, las cosas buenas que podamos aprender de ella. Es por eso que nos pusimos a hacer estos cortometrajes. El tema es la emergencia climática. Sobre este tema lamentó que en México se haya aprobado la ley de hidrocarburos, situación que atenta contra el medio ambiente. Es terrible que de alguna manera no se hable, y esto es un tema complicado para la política. Tampoco veo a alguien que hable de esto con congruencia. Ya no se puede hablar de la justicia social sin la justicia climática. El gobierno de México está en dirección contraria. Si no, nos vamos a quedar muy rezagados. Pemex está obsoleto, añadió. Ante estas afirmaciones, las redes explotaron contra Gael García por esperar más de AMLO y criticar a Pemex. Obsoleto tiene el cerebro y con la misma mentalidad que Anaya. Tras sus señalamientos, los usuarios de Twitter mostraron su descontento contra Gael García Bernal, asegurando que tiene la misma mentalidad que Ricardo Anaya. Esto lo dijo el usuario @banda_manu. Este tiene la misma mentalidad que Anaya. También le recriminaron el hecho de que no haya criticado a gobiernos anteriores cuando Pemex era saqueado. Esto se lo dijo David desde su cuenta @David170552. Obsoleto tiene su cerebro. ¿Por qué no les mentó la madre a quienes trataron de hundir a la petrolera y no lo lograron gracias a Obrador? Pemex resurgirá de entre los escombros y será la gran empresa que siempre fue. Yo también esperaba más de él. Es un actor obsoleto. Otros le comentaron a Gael García a modo de sarcasmo que AMLO buscaría una varita mágica para revertir los 10 años de daño que le hicieron a la petrolera. Así se lo dijo la poblanita, @lapoblanita4t. Espera, Gael García B. Le cambiamos la varita mágica al presidente por una que cambie 10 años de saqueos por cada año de lucha en este gobierno. Ironizó finalmente en su cuenta de Twitter. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Oye, Gael, tú decías, y así lo has dicho, la discusión sobre la crisis climática se tiene que llevar a la política. Pero otra vez, en un país donde hay una ley de hidrocarburos que, de acuerdo a especialistas, es una absoluta regresión, ¿no? En este tema. Sí, no, es terrible que de alguna manera no se
no se hable, y pero es un tema complicado para la política, de verdad, porque no, tampoco veo como que te diría, hay alguien que está hablando de esto de una forma con mucha solvencia, ¿no? O con congruencia también. Ya no se puede hablar de justicia social sin la justicia climática. Ya no se puede hablar de justicia social si no elaboramos un sistema donde de alguna manera haya una armonía, pues, con el entorno. Si no, no existe la justicia social. O sea, si no, realmente vamos a tener siempre, estos van a ser como pequeños parches, ¿no? Y por ejemplo, si queremos hablar de justicia, de soberanía alimentaria, de soberanía energética, pues tenemos todo para poder hacerlo desde las comunidades, organizándose con energías renovables, con todo un desarrollo integral que le da poder también a las comunidades como para poder generar esa energía y ese alimento también que tanto se necesita, ¿no? Creo que estamos en una época donde se tiene que replantear mucho esto, y sí, evidentemente, el gobierno está yendo en dirección contraria hacia este futuro, que es el que inminentemente tendremos que tomar, porque y más vale que lo hagamos pronto, porque si no nos vamos a quedar muy rezagados y directamente vamos a destruir cosas que ya no van a ser recuperables. Tú siempre has sido un hombre comprometido con este tipo de temas, con lo social, con el arte, con la cultura. También abordas temas políticos. ¿Qué piensas del entorno político de México en este momento, Gael? Pues, a ver, como también algo que ha sido interesante acerca de investigar esto del tema y de adentrarnos, es que hay un antes, una hora y un después, evidentemente, ¿no? Y el antes, de alguna manera, fue esa narrativa que se construyó. Podríamos decir que México, por ejemplo, uno de los bastiones de lo que nos da identidad, pues fue Pemex, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De la era moderna, Pemex es como uno de los grandes triunfos del país, ¿no? Y pues eso, o sea, la actividad que realiza Pemex y el concepto que realiza Pemex de alguna manera, pues ya está cayendo en una parte, digamos, en un estrato obsoleto, donde directamente ya no está funcionando lo que de alguna manera prometía. Si uno va a las regiones donde se hace la extracción de hidrocarburos, uno esperaría ver una riqueza completamente, pues no sé, generalizada, ¿no? Esparcida, ¿no? Porque al final de cuentas, pues se supone que es un activo en la economía fuerte. Bueno, directamente vas a los lugares donde esto sucede y no ves riqueza. Al contrario, ves una desigualdad brutal y una pobreza lacerante, ¿no? Que es la que vemos desde hace mucho tiempo. Entonces, esto es algo que le corresponde nos corresponde a todos nosotros, a los gobiernos del pasado, al gobierno de ahora, uh-huh, definitivamente, para tomar acción y para poder hacer cosas, pero también en las decisiones que queremos tomar en torno a qué gobierno queremos y en torno a quiénes queremos que gobiernen. Es fundamental que este tema sea, digamos, un punto de partida claro para poder hablar acerca de la justicia social, acerca de la redistribución, acerca de la desigualdad, acerca de todo tipo de esquemas que de alguna manera nos están nos están atorando, ¿no? Nos están ahogando. Entonces sí, es importante que el gobierno de ahora, el que está en el poder, uh-huh, y la oposición, las distintas oposiciones que existen, que hagan algo para poder hablar de esto, ¿no? ¿Cuáles? Sí, ¿Cuáles? Exacto, sí. ¿Hay cierta decepción en ti por el gobierno actual? ¿Esperabas más? Porque sí había generado mucha expectativa, ¿no? Exacto, creo que ese es mejor es mejor adjetivo de alguna manera. Sí, esperaba mucho más, la verdad. Esperaba mucho más, pero siento que también era lo que creo, convenía como para cambiar un poco la dinámica en la que estábamos. Desgraciadamente muchas dinámicas no cambiaron del todo, no tanto como se esperaba. Pero bueno, creo que ahora justo está el terreno como fértil, como para poder hablar de las cosas que importan de una forma muchísimo más aguda, muchísimo más fuerte, y encontrar esos espacios en común donde de alguna manera, no sé, creo que naturalmente se está replanteando y reinventando la política, ¿no? En todas partes del mundo, y hay algo que necesita surgir en México, desde dentro del gobierno y dentro de la oposición de ambos lados, donde estos temas se vuelvan los temas centrales de alguna manera, para que justamente sintamos que, bueno, no sintamos como que nos esperábamos más, no sintamos esa especie de desilusión. ¿No? Sino que sintamos algo como que de alguna manera si hay algo que se está moviendo para adelante en un futuro mucho más promisorio, sin despojos, sin estas imposiciones, y obviamente con proyectos, digamos, de mucho mejor porvenir, ¿no? Y en fin, es un tema largo. Es un tema largo. Que en realidad, sí, pero por eso es importante partir. Y creo que un punto en común es, si hablamos del tema, podemos todos congeniar también ideas y encontrarnos. Y todos creo que todo el mundo tiene que sentarse en la mesa de esta discusión, excepto los negacionistas, porque los negacionistas directamente pues no tienen nada. Sí, claro. Oye, alguna vez me dijo Joaquín Sabina, la política es un asunto demasiado importante para dejársela solo a los políticos. Y es cierto, ¿no? Y es cierto. ¿Vas a estar en la próxima elección del 6 de junio? ¿Vas a estar en México? Sí, claro, voy a estar ahí para votar, sí. Buenísimo. Pues ojalá te des una vuelta por este estudio. Estamos en Campeche, uno de los estados de la hermosa península maya. Durante los gobiernos neoliberales, el sureste mexicano prácticamente fue abandonado. No llegaron las inversiones, el empleo ni el desarrollo. En el gobierno de la Cuarta Transformación, gracias a la austeridad republicana y al combate a la corrupción, ahora se tienen recursos para invertir en proyectos tan importantes como el Tren Maya. El Tren Maya
se va a convertir en la palanca de desarrollo que cambie para siempre esta zona del país, con una inversión de más de 150,000 millones de pesos y más de 1,500 kilómetros de recorrido que pasa por Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Es un proyecto que además va a detonar el turismo, respeta la flora, la fauna y también participan los pueblos originarios para salvaguardar sus derechos culturales. En esta transformación nacional se acabaron los excesos, los abusos, los privilegios. Ahora los recursos se destinan para la gente que más lo necesita y para las zonas tradicionalmente olvidadas. De eso se trata el 21, de que siga la transformación. Vamos a defender juntos la esperanza. Estamos al 100, con ya sabes quién. Disfrazado de árbitro electoral, el INE se ha convertido en cómplice del PRIAN. No respetaron la ley de austeridad, se negaron a bajarse el sueldo y ganan 64% más que el presidente, violando la Constitución. Decidieron modificar las reglas del juego a 2 meses de la elección para que Morena no tenga mayoría en el Congreso, negando la voluntad del pueblo. Nos niegan nuevamente el registro de nuestros aspirantes con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuevamente nuestra democracia y el derecho del pueblo a decidir. Nosotros seguiremos luchando para defender la democracia de forma pacífica y legal. Acudiremos una vez más al tribunal para que corrija otra vez las medidas desproporcionadas del INE. Hoy más que nunca, unidad y movilización en defensa de la esperanza y la democracia. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.